Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el gran embajador Chas Freeman, que ha ocupado cargos clave como embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí y secretario adjunto de Defensa. Gracias por volver a estar con nosotros. Como siempre, es un gran privilegio. Un placer, Glenn Deason. Acabo de ver, hace unos minutos, que Trump publicó en Truth Social que el estrecho de Hormuz está ahora abierto y que Estados Unidos va a restablecer su bloqueo a los barcos iraníes en esa zona. Y dijo que a partir de ahora, Estados Unidos será conocido como el guardián del estrecho de Hormuz, lo cual me pareció curioso. Es bastante entretenido, la verdad. Sí, tiene ese toque de espectáculo. Pero, ¿qué significa esto? Quiero decir, ¿por qué Estados Unidos vuelve ahora a un conflicto con Irán? ¿Qué ha pasado, según tu punto de vista? Bueno, creo que es bastante sencillo. Irán consiguió el control del estrecho de Hormuz. Estados Unidos, en la práctica, reforzó eso con el bloqueo. El memorando de entendimiento que se firmó reconocía que Irán tenía el control del estrecho, de hecho, y ponía sobre Irán la responsabilidad de organizar su apertura al tráfico marítimo durante un periodo de 60 días. Durante ese tiempo, las dos partes negociarían sobre varios temas. Líbano, un alto el fuego, la liberación de algunos activos iraníes bloqueados, y finalmente el programa nuclear y algún tipo de acuerdo sobre eso. Así que era un marco para una negociación que se rompió casi de inmediato, porque resultó que Estados Unidos no aceptaba realmente el control iraní del estrecho de Hormuz y empezó enseguida a intentar abrir una segunda ruta fuera del control de Irán, frente a la costa de Omán, en aguas relativamente poco profundas. Hubo que startar barcos por esa ruta con los transpondedores apagados. Así que actuaron de forma encubierta frente a los iraníes. Los iraníes respondieron reafirmando su control, básicamente disparando contra los barcos, para dejar claro que no podían pasar por una ruta no autorizada. Eso provocó represalias estadounidenses contra Irán, que aún continúan, y todo el memorando de entendimiento se ha venido abajo. No ha habido negociaciones. Llevamos 3 semanas de un periodo de 60 días y no se ha conseguido absolutamente nada. Todo el proceso se ha roto. Así que, Glenn, creo que lo que tenemos ahora, un patrón que va a mantenerse. Es decir, Estados Unidos seguirá desafiándose en el control iraní del estrecho de Hormuz. Irán seguirá afirmando ese control y tendremos intercambios de fuego periódicos. En algún momento habrá una escalada. Yo esperaría que los iraníes, en algún momento, complacieran a los israelíes, que tienen muchas ganas de participar en la guerra estadounidense contra Irán, atacando de nuevo a Israel. Por ahora, no lo están haciendo. Creo que sobre todo porque entienden que eso le vendría bien al primer ministro Netanyahu si lograran que Israel volviera a entrar en la guerra de alguna manera. Mientras tanto, sin embargo, están atacando lo que queda de las bases estadounidenses en la región, en Kuwait, en Bahrein y en Jordania. Y al parecer, ya no apuntan ni a los Emiratos Árabes Unidos ni a Qatar. Atacaron una vez Qatar, en la base aérea de Al-Udeid, que por lo visto había sido parcialmente destruida y luego reconstruida después de un ataque anterior. Eso está en Qatar, cerca de la frontera con Arabia Saudí. Pero además, se centraron en todos esos lugares en los radares, el equipo de apoyo y los depósitos de munición. En el caso de Kuwait, afirman que destruyeron algunos obuses de largo alcance y también sistemas HIMARS. Así que ambos bandos intentan desgastar la capacidad del otro para llevar a cabo represalias, para mantener la guerra. Y en este pulso Irán tiene claramente la ventaja. Primero, porque está en su propio territorio. No está proyectando su fuerza a más de 9,000 millas de su país. Eso le da una capacidad natural para resistir más que Estados Unidos. Y segundo, está en mucha mejor situación en cuanto al desgaste de su armamento. No tiene la capacidad de interceptar misiles ni bombas estadounidenses.
tiene que soportar ese castigo. En el lado estadounidense se tarda mucho más en construir un interceptor de misiles del tipo que sea, 2 años o más, que lo que tardan los iraníes en fabricar misiles. Así que en realidad ellos están aumentando su suministro de misiles y drones, mientras que Estados Unidos está agotando el suyo. Y ese agotamiento de armas por parte de Estados Unidos lo debilita en todos los demás frentes, ya sea en el europeo, con los suministros que llegan a Ucrania a través de compradores europeos, o en un posible escenario con Taiwán en el Pacífico Asiático. Así que creo que la última idea que quiero dejar es que el tiempo corre. Las reservas de petróleo se están reduciendo y no se están reponiendo a un ritmo suficiente. Y ahora nos enfrentamos, en particular, a una escasez de crudo agrio en Estados Unidos, lo que provocará una caída en la producción tanto de combustible para aviones como de diésel, y eso paralizará nuestro sistema de transporte interno. Donald Trump ha optado por continuar la guerra que inició de forma imprudente con Israel, pero hay una verdadera duda sobre cuánto tiempo podrá mantenerla, a medida que la economía mundial y la estadounidense sufren el impacto del cierre del estrecho, que lejos de estar abierto, como él afirma, está prácticamente cerrado. Y si de verdad ha restablecido el bloqueo estadounidense, entonces está cerrado por ambos lados, por Irán y por Estados Unidos. Así que supongo que podemos esperar precios de la energía más altos, bueno para Noruega, durante bastante tiempo. Bueno, sí, esa es la parte positiva, aunque muy limitada. Sí, muy limitada. En fin, como decías, Estados Unidos ha decidido volver a la guerra. Podría decidir reducirla otra vez si las cosas van mal, quizá retomar las conversaciones y luego volver a la guerra. También podrían plantearse una escalada. Pero la suposición aquí, desde el principio, es que los iraníes serán pasivos y permitirán que Estados Unidos tome el control, dándoles en la práctica el mando de la escalada. Parece que esto es... Bueno, no digo que eso sea lo que tú afirmas, pero da la impresión de que podría ser una suposición de Washington. Pero estoy pensando que si yo estuviera en Irán, diría que esto es algo peligroso de ver, este tipo de control. Deberían, o al menos podrían, plantearse escalar si así lo deciden. Pueden, atacar petroleros estadounidenses en la región, sus bases, sus activos económicos. Quiero decir, hay muchas cosas a las que podrían apuntar. Ya sabes, estamos dentro de su alcance. Supongo que no quieren provocar una represalia de Estados Unidos contra, no sé, la isla de Karg o alguna de las instalaciones energéticas más importantes. Pero aún así, ¿qué crees que podría hacer Irán, además de, ya sabes, adoptar ese papel pasivo y dejar que Estados Unidos decida cuándo bombardear, cuándo empezar las conversaciones y todo eso? Bueno, ahora mismo no veo ninguna base para reanudar las conversaciones. Lo que se oye desde Washington y desde la administración Trump es en realidad una declaración bastante lastimera y patética de que esperan que Irán se rinda. Así que quiero decir, está muy claro que lo que la administración Trump entiende por llevar a Irán a la mesa de negociación es en realidad llevarlo a firmar un documento de rendición o capitulación. Y eso, desde luego, no va a ocurrir. Irán tiene muchas opciones militares, entre ellas disparar contra los barcos que están en el Golfo de Omán y en el Mar Arábigo, algo que hasta ahora solo ha hecho de forma simbólica. Puede subir la apuesta. Y como mencioné, esto puede volver a escalar en ataques contra Israel, que al fin y al cabo es el principal motivo de todo esto. Hay algo muy claro, y es que, como dije, con 3 semanas del periodo de 60 días ya transcurridas, nos dirigimos hacia el 21 de agosto, que es cuando termina ese periodo. No hay negociaciones, y no las habrá, sobre el tema nuclear, que es precisamente lo que Israel dice que le preocupa. Los demás están pendientes del estrecho de Hormuz, y como ya señalé, no se va a abrir de esta manera. En esencia,
Estamos en una situación en la que ninguna de las dos partes tiene la capacidad de asestar un golpe definitivo a la otra, ni de llevar esto a una conclusión. Ninguno de los dos bandos tiene la capacidad de impedir que el otro interfiera con el tráfico en el estrecho de Hormuz. Pero los iraníes están en una posición más ventajosa por su ubicación geográfica y por su arsenal de drones baratos y misiles eficaces que los Estados Unidos. Están reforzando sus fuerzas mientras Estados Unidos las está reduciendo. Así que, ¿cuánto tiempo puede continuar esto? En el fondo es una especie de competición para ver, con ambos lados metafóricamente bajo el agua, quién puede aguantar la respiración más tiempo. Y creo que la respuesta con mucha probabilidad es Irán. Así que Donald Trump, por hacer un juego de palabras, está en una camisa de fuerza. Se la ha puesto él mismo. No puede ni sabe cómo moverse. Está políticamente o quizás psicológicamente incapacitado para aceptar la realidad. Y la realidad es que no hemos ganado, que el estrecho no está abierto, que el arsenal de misiles de Irán sigue intacto, que Israel sigue en peligro, que es muy probable que Irán acabe construyendo un arma nuclear y que no hay nada que podamos hacer al respecto. Mencionabas la isla de Karg y otras instalaciones iraníes. Son lugares extremadamente difíciles de alcanzar. Y bueno, creo que mucha gente piensa en el asalto alemán a Creta durante la Segunda Guerra Mundial, pero algo así hoy es casi imposible. Por eso sospecho que los iraníes no se toman en serio toda esa fanfarronería y las amenazas intermitentes de Estados Unidos de Donald Trump, que por cierto violan el memorando de entendimiento. Aunque claro, eso ya no importa en absoluto. Quiero decir, el memorando de entendimiento compromete a ambas partes a abstenerse de amenazar con el uso de la fuerza o de usar la fuerza, y no dice nada sobre que Estados Unidos tenga un papel en la gestión del estrecho de Hormuz. Ese iba a ser un tema de discusión durante los 60 días. Así que esto es realmente grave. Esto va a seguir, morirán más personas, se causarán más daños y se generarán más gastos. La última estimación de los gastos estadounidenses en esta guerra supera con creces los $100,000 millones, y aún queda más por venir, porque siempre hay costes adicionales después. Atender a los veteranos, reparar el equipo dañado o sustituir el que está desgastado. Así que no se ve un final a la vista, y el suministro mundial de petróleo y gas está en peligro. Bueno, ¿cuál es entonces el propósito? Como has dicho, ninguno de los dos bandos puede asestar un golpe definitivo al otro. Se trata simplemente de debilitar al adversario y negociar en mejores condiciones. ¿O es que no hay una estrategia, supongo? Creo que no hay ninguna estrategia. No hay una estrategia racional por parte de Estados Unidos. Los iraníes sí tienen una estrategia racional que básicamente consiste en mantenerse donde están. Y bueno, su estrategia es muy taoísta. No hacer nada y así lograrlo todo. Así que, ya sabes, Estados Unidos, al final, los iraníes no pueden expulsar a Estados Unidos de sus costas ni del estrecho de Hormuz, pero tarde o temprano Estados Unidos tendrá que marcharse. Porque y Koth, entre los gastos del equipo y que esta aceptación es simplemente demasiado alto. Mencionaste que Irán podría llegar a tener un arma nuclear. Yo siempre pensé que la razón principal por la que no lo harían es que eso provocaría una expansión, que las armas nucleares se extenderían por toda la región, y al final eso acabaría debilitando la propia seguridad de Irán. Siempre creí que preferirían situarse justo en el umbral, tener todo el material, el conocimiento técnico y dejar claro, tanto a los israelíes como a los estadounidenses, que si alguna vez se les ocurriera lanzar un ataque nuclear contra Irán, entonces Irán podría montar 10 o 20 armas nucleares en un fin de semana y responder. Pero que no crucen esa línea,
porque no querrían que los saudíes, los turcos u otros países consiguieran ese tipo de armas. Ahora bien, por otro lado, sí necesitan una capacidad de disuasión, porque si no, esto podría prolongarse durante años, con ataques aleatorios contra los iraníes en cualquier momento. Creo que has definido bien la cuestión. Coincido contigo en que los iraníes tienen motivos para preocuparse, porque si ellos se vuelven nucleares, otros en la región, que ya han dicho que lo harían, los seguirán. Al fin y al cabo, Irán está entre potencias nucleares. Israel es una potencia nuclear. El mediador en todo esto, Pakistán, también lo es. Y fue atacado por potencias nucleares, Estados Unidos e Israel, dos potencias nucleares. Además, eliminamos por completo a toda la cúpula de liderazgo que más se oponía, por motivos religiosos, al desarrollo de armas de destrucción masiva. En el nuevo gobierno, el nuevo régimen o el régimen revisado en Irán es mucho más militarista y nacionalista y menos religioso en su carácter, a pesar del uso de la religión y de los espectaculares funerales organizados para el líder supremo asesinado. No creo que el círculo interno que toma las decisiones de política lo haga sobre una base religiosa o teológica, sino más bien sobre una base pragmática. Así que, por un lado, tienen que enfrentarse a la realidad de que si ellos se vuelven nucleares, también lo harán los saudíes, los turcos y muy probablemente los egipcios. Y eso significaría un entorno nuclear menos seguro del que tienen ahora. También lo hará Israel. Pero por otro lado, como sabes, el enfoque racional sería exactamente el que has descrito: demostrar la capacidad de desarrollar armas nucleares, pero sin llegar a hacerlo. Y de hecho eso fue lo que hizo la India con su primera explosión. Básicamente fue decir: mirad, tenemos la capacidad de construir un arma nuclear. Y luego, claro, siguió adelante y la construyó de verdad, algo que Pakistán imitó de inmediato. Así que existe una gran posibilidad de que incluso realizar una prueba nuclear en algún lugar del desierto iraní provoque que sus vecinos hagan justo lo que Irán no quiere que hagan. Así que ya sabes, se enfrenta a decisiones muy difíciles. Pero esas decisiones están muy condicionadas por el hecho de que está siendo atacado por Estados Unidos, y antes lo fue tanto por Israel como por Estados Unidos. Y no vemos en Irán ninguna actitud conciliadora, en absoluto. De hecho, parte de los preparativos del funeral incluían fotos de Donald Trump, de Laura Loomer y de otras personas con dianas sobre la cabeza. Y creo que está muy claro que gran parte del pueblo iraní, quizá casi todo, quiere vengarse por lo que ha vivido: la pérdida de sus líderes, la destrucción de sus instalaciones militares y las amenazas en parte cumplidas de arrasar su infraestructura civil. Así que bueno, aquí estamos. Si recuerdas la historia de Salman Rushdie, fue declarado apóstata y condenado a muerte y tuvo que vivir prácticamente escondido durante años por miedo a ser asesinado. Pero esto es algo distinto, ¿sabes? Quiero decir, ahora los objetivos de asesinato incluyen a Benjamin Netanyahu. En el pasado, Irán ha sufrido múltiples asesinatos a manos de los israelíes, pero que yo sepa, nunca ha llevado a cabo asesinatos de israelíes. Y ahora, al parecer, considera que eso es una política legítima. Es un cambio desafortunado, que puede ser o no permanente, aunque yo creo que probablemente lo sea. Así que cualquier cosa que Estados Unidos o Israel hagan contra Irán va a ser respondida, y no solo de forma proporcional, sino desproporcionada, porque los iraníes han adoptado el estándar israelí de represalia desproporcionada como propio. Esto, por supuesto, va en contra del derecho internacional, pero hoy en día casi nunca se oye hablar de derecho internacional. Ya sabes, la idea de que, después de haber llevado a cabo una guerra de agresión, que es la violación más grave del derecho internacional, Estados Unidos se dé la vuelta y cite la ley del mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
sobre la gestión de los estrechos, cuando ni siquiera hemos conseguido ratificar esa convención, ese tratado, es realmente asombroso. Recuerda la famosa historia del chico que mató a sus padres y luego pidió clemencia al tribunal porque era huérfano. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Bueno, uno de los puntos clave. Parece que, claro, Israel es uno de los principales obstáculos para lograr algo de paz. No estoy diciendo que Estados Unidos no tenga sus propios intereses en eliminar a Irán y reafirmar su dominio en la región. Pero evidentemente, los israelíes son, bueno, un obstáculo adicional para avanzar, o mejor dicho, para aplicar el memorando de entendimiento. Pero, ¿cómo ves tú ahora el papel de Israel? Se trata básicamente de un intento de que Estados Unidos vuelva a involucrarse en la guerra, o van a intentar, digamos, acabar con Hezbollah mientras los iraníes están distraídos. ¿O qué es exactamente lo que están haciendo los israelíes en este caso? Porque de nuevo, si uno adoptara una estrategia racional, quiero decir, si yo fuera israelí, miraría el declive del poder relativo, al menos del de Estados Unidos en la región, y llegaría a la conclusión de que esos últimos 30 años, en los que básicamente podía hacer lo que quisiera porque Estados Unidos me respaldaba, están llegando a su fin. Así que, este sería el momento de buscar un buen acuerdo diplomático, para no acabar ahí, rodeado de enemigos, enfadado y sin ningún tipo de solución política. Pero no parece que sea hacia ahí donde se están dirigiendo. Bueno, es bastante evidente que no eres israelí si piensas así sobre los pactos de no agresión, la paz, la diplomacia y otros aspectos, digamos, poco habituales de la política no militar. Quiero decir, el problema de fondo es que el sionismo es en esencia incompatible con la no agresión. Desde el principio ha sido una creencia y un movimiento agresivo, dedicado a eliminar a una población no deseada del territorio que ambiciona. Y no veo que eso haya cambiado. Lo que ocurre ahora es que Israel tiene varios objetivos. El objetivo mínimo es asegurarse de que no haya ningún acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que Estados Unidos no acepte el papel más destacado en los asuntos regionales que la guerra le ha otorgado a Irán. Ese es el objetivo mínimo. Por supuesto, el objetivo de Israel al someter o destruir Irán, según lo que consideren más viable, es eliminar el principal obstáculo para el proyecto del Gran Israel. Y con ese fin han invadido el Líbano y han propuesto en esencia anexionarse el sur del país. Primero, con una zona de seguridad en la que todas las estructuras han sido eliminadas y demolidas y la población ha sido expulsada. Y después, poco a poco, claro, asentarse y ampliar sus fronteras aún más. Creo que tienen ciertas limitaciones a la hora de bombardear Beirut, por ejemplo. Al parecer, Estados Unidos les ha frenado en ese punto. Pero están llevando a cabo una guerra muy dura en el Líbano y se enfrentan a una resistencia eficaz por parte de Hezbollah, que no ha sido derrotada y probablemente no lo será. Bueno, lo que han hecho, claro, uno de los problemas centrales para que el memorando de entendimiento sobreviviera, y la razón por la que no lo hizo, fue que lo que J.D. Vance había establecido en ese memorando de entendimiento quedó anulado por Marco Rubio en otro memorando de entendimiento entre el gobierno libanés e Israel. En ese acuerdo, el gobierno del Líbano, que no había estado defendiendo al país, bueno, ya sabes, está ese chiste famoso, ¿cuántos franceses hacen falta para defender París? Y la respuesta es, nadie lo sabe, porque nunca lo han intentado. Pues lo mismo se podría decir del gobierno libanés. ¿Cuántos soldados del ejército libanés hacen falta para defender el Líbano? Respuesta, nadie lo sabe, porque nunca lo han intentado. Así que lo que tienes es un alto el fuego entre dos partes que no son beligerantes, dejando fuera al único defensor real de la soberanía del Líbano, Hezbollah.
Así que tenemos, por supuesto, la Constitución libanesa, que está organizada por confesiones religiosas. Es un producto de la lógica francesa que intentaba crear un enclave cristiano que pudieran controlar en el Levante, separándolo de Siria. Por eso hay un presidente cristiano, un primer ministro suní y un presidente del parlamento chií. Y ese presidente del parlamento, Nabih Berri, que representa a una facción chií distinta de Hezbollah, está alineado con Hezbollah en su rechazo total a ese acuerdo tan extraño del gobierno libanés de unir fuerzas con Israel para eliminar a Hezbollah y reducir la influencia chií. Existe un riesgo muy serio de guerra civil en Líbano, algo que a Israel le encantaría ver. Y creo que probablemente no ha estallado una guerra civil precisamente porque nadie quiere darle ese gusto a Israel. Así que todo eso es un completo desastre. Y no creo que Israel, que ya ha intentado varias veces conquistar el sur del Líbano, vaya a tener éxito esta vez. En Israel hay elecciones en octubre, y claramente se ha producido una ruptura entre Estados Unidos e Israel. Los distintos objetivos que mencioné y que Israel está persiguiendo, ya sea impedir un acuerdo con Irán, asegurarse de que Irán deje de ser un obstáculo para su expansión territorial y la subordinación de sus vecinos, o excluir a Irán de cualquier papel en el Líbano, siguen ahí. Además, los israelíes dicen que después de eliminar a Irán, irán a por Turquía, básicamente bajo la premisa de la que ya hemos hablado, que necesitan una seguridad absoluta y que solo pueden conseguirla por medios militares. Y vuelvo a lo mismo. Ya sabes, el sionismo es tan incompatible con la no agresión como lo fue el nazismo. Toda su filosofía se basa en la agresión. Así que hay una incompatibilidad fundamental entre la idea de cualquier tipo de orden pacífico en Asia Occidental y las aspiraciones israelíes. Y bueno, esto cada vez se hace más evidente. No sé qué hacer al respecto. Quiero decir, creo que los israelíes tienen que arreglar su propia política. Quizá lo hagan. Pero por ahora, las encuestas muestran que alrededor de 3/4 partes de los israelíes apoyan firmemente las políticas beligerantes que están siguiendo. Hay manifestantes, sí, pero son una minoría. Me alegra que hayas mencionado a Turquía, era una de las preguntas que tenía aquí. Es decir, escuchamos una hostilidad creciente, sobre todo por parte de los israelíes en aquel momento, sobre la posibilidad de un conflicto con Turquía. Algunos incluso la ven ahora como una amenaza mayor que Irán. ¿Irán, dices? Sí, perdón, como una amenaza mayor que Irán. Por cierto, también tienes razón en tu valoración sobre el Líbano, al menos como yo lo veo, porque cuando los israelíes alcanzaron ese acuerdo con el gobierno libanés, los medios israelíes fueron muy claros. Decían que esto podía ser una forma de provocar una guerra civil entre el gobierno libanés y Hezbollah, para que, en el fondo, sean los libaneses quienes luchen por nosotros. Así que ese era más o menos el objetivo de este acuerdo de paz, la guerra. Pero, ¿cómo se entiende lo de Turquía? Porque para mucha gente esto ha sido una sorpresa. Es decir, después de haberse ganado enemigos entre muchos países árabes y con la guerra con Irán una vez más y todo lo que se está acumulando, el conflicto de Gaza aún no ha terminado. ¿Por qué empezar ahora un conflicto con Turquía? Parece, no sé, los turcos sí pueden mostrarse hostiles hacia Israel, pero, de nuevo, está dispuesto a quedarse al margen y no hacer absolutamente nada mientras Gaza es destruida. Entonces, ¿por qué Turquía representa ahora una amenaza tan grande para Israel? Creo que esto no es tanto una proyección política a corto plazo, sino más bien una visión estratégica y a largo plazo. Y por supuesto se apoya en varias bases. Una de ellas es, sencillamente, la esencia del Estado de Israel, que se ha construido sobre el mito del Holocausto. Y digo mito, por supuesto, el Holocausto ocurrió, pero me refiero al mito como principio organizador de una nación, al origen de la nación. Así que básicamente está la idea de que todo el mundo quiere matar a los judíos,
que todos son enemigos de los judíos, y que los judíos que viven fuera de Israel, en lugares como Estados Unidos, son ingenuos por ponerse en peligro, porque en cualquier momento, ya sabes, otros gentiles pueden volverse contra ellos y, bueno, asesinarlos. Y así, este es el principio básico del Estado de Israel, y lo refuerzan con fuerza en las escuelas y de todas las formas posibles. Entonces, si miras a tu alrededor, si crees que todo el mundo está en tu contra, te fijas en quién podría hacerte realmente daño, y Turquía tiene que estar en lo más alto de esa lista. La segunda razón es, evidentemente, que los turcos, las encuestas turcas y los sondeos de opinión pública muestran que el 97% de los turcos están ferozmente en contra de Israel, por lo que ha hecho, su genocidio en Gaza, el asesinato de turcos en las flotillas que intentaron llevar ayuda humanitaria a Gaza, sus acciones en Siria, donde Turquía es un actor importante, y sus acciones en otras partes de la región. Y por supuesto, aquí también entra en juego el oportunismo turco. Quiero decir, los turcos han estado utilizando muy hábilmente la amenaza de Israel para reconstruir sus relaciones con los países árabes, la mayoría de los cuales desconfían bastante de Turquía por su sistema democrático, aunque esté muy deteriorado bajo Erdogan, y por su vinculación con los hermanos musulmanes, que es un movimiento islámico democrático en el mundo árabe y resulta intolerable para los gobernantes autocráticos. Así que tenemos todo eso. Y además está Turquía, que tiene, ya sabes, el ejército más grande de Europa, si es que consideramos que está en Europa, o bueno, en Eurasia, supongo, aparte de China. Es una fuerza formidable y muy contraria a Israel. Y luego tienes a Naftali Bennett, que es candidato a suceder a Benjamin Netanyahu y recuperar el cargo de primer ministro en Israel, utilizando el tema turco para avivar la paranoia israelí. Y por supuesto, como he dicho antes, incluso los paranoicos tienen enemigos, y además son especialmente buenos creando nuevos enemigos. Han conseguido convertir a Turquía en uno de ellos, un país que históricamente había mantenido relaciones razonablemente correctas, aunque no muy cordiales con Israel, pero que ahora es un oponente abiertamente declarado de Israel en todos los ámbitos. Por eso ocurre esto. Pero no creo que signifique nada inminente. Por supuesto, Donald Trump ha propuesto que los turcos y al-Assad, el autoproclamado presidente de Siria, unan fuerzas para eliminar a Hezbollah en beneficio de Israel, lo cual es una idea bastante disparatada, que no va a ninguna parte. No percibo ningún entusiasmo por parte de nadie hacia esa propuesta. De hecho, más bien al contrario, Assad ha dicho que está dispuesto a sentarse a hablar con Hezbollah. Así que Israel ha conseguido convertir a toda la región en su enemiga, y eso incluye también a Turquía. Sí, creo que el objetivo de, probablemente provocar una guerra civil en Líbano es una posibilidad más realista que conseguir que los sirios luchen contra Hezbollah en nombre de Israel. Pero parece que hay un problema. De nuevo, no quiero restar importancia, como decías, al Holocausto, pero cuando se construye una identidad basada en el victimismo, eso puede alimentar políticas muy agresivas, porque no solo los líderes, sino también la sociedad en su conjunto, tienden a interpretar los acontecimientos actuales a través del prisma del sufrimiento pasado. Es decir, todo se percibe como defensa propia cuando se mira en ese contexto histórico, y así, cualquier atrocidad acaba teniendo una justificación moral. Además, suele haber menos empatía hacia los demás, porque se compara su sufrimiento con el propio. Y como decías, la unidad nacional tenderá entonces a basarse, casi exclusivamente en las amenazas externas. Aunque la narrativa histórica sea lo que da forma a tu identidad, es muy difícil llegar a un compromiso si todo se interpreta dentro de ese mismo marco. Sería peligroso y parecería que no se ha aprendido de la historia. En el fondo, la idea es que estamos rodeados por el mal, porque en esencia eso es lo que somos.
víctimas. Y cuando estás rodeado por el mal, no puede haber ningún compromiso. Eso sería apaciguamiento. Hay que derrotar a todos los oponentes. Empieza a sonar como si eso hubiera tenido cierto impacto en Israel. Pero entonces, ¿cómo ves el futuro de Israel? Porque suelo insistir en esto. Muchas veces hablamos en esos términos de estar a favor o en contra de algo, pero si Israel empieza a desmoronarse de verdad, eso podría ser extremadamente peligroso para todos. Así que me pregunto, ¿tú cómo lo ves? Porque no parece que estén, da la impresión de que podrían ir directos al precipicio en algún momento. No sé muy bien por qué. ¿Es inestabilidad política interna? ¿Algo que roza una guerra civil? ¿Es un colapso económico? ¿Es que están desbordados, con un ejército sobreextendido? No lo sé, solo me lo pregunto. Parece que hay muchos problemas y se han aislado de forma muy innecesaria en los últimos años, sobre todo perdiendo amigos no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, nada menos. Nunca pensé que en mi vida vería una reacción tan fuerte contra Israel. Es algo bastante inédito. Quiero decir, si yo fuera israelí, a estas alturas estaría muy preocupado. Creo que están muy preocupados y que están invirtiendo muchísimo dinero en la Hasbará, es decir, en propaganda exculpatoria. Quiero hacer un comentario un poco tangencial. Es irónico que el chiismo también sea una corriente que celebra la condición de víctima. Y Hezbolá surgió cuando Israel invadió el Líbano en 1982. Es una consecuencia directa de la necesidad de resistir las violaciones israelíes de la soberanía libanesa y de los derechos del pueblo libanés. Con el tiempo creció. Empezó como una milicia y luego se convirtió en una fuerza político-militar muy poderosa, vinculada al chiismo, que al igual que Israel, conmemora las atrocidades cometidas contra sus creyentes. En cuanto al futuro de Israel, creo que ahora mismo es una cuestión muy difícil de abordar. Está claro que si Israel sigue por el camino actual, corre un grave peligro. Podría acabar como los reinos cruzados cristianos de los siglos XI y XII, que colapsaron, básicamente se desvanecieron, cuando perdieron el apoyo de sus patrocinadores extranjeros y europeos. Israel corre el riesgo de perder todo su respaldo internacional, incluso el de Estados Unidos. No por ningún tipo de antisemitismo, sino como reacción al comportamiento de Israel. Y diría que si Israel adoptara los valores del judaísmo en lugar de los del sionismo, creo que la gente lo apoyaría con fuerza. Pero eso no sigue la teología judía, salvo una versión muy distorsionada. La versión que presentan se parece exactamente a la perversión del Islam que hace el Estado Islámico. Es una perversión del judaísmo. Si hablas con judíos en Occidente, no están interesados en matar a nadie. No quieren apropiarse de las tierras de otros. Puede que apoyen al Estado de Israel por un sentimiento de afinidad o de responsabilidad, pero no se sienten inseguros. Creo que todo el abuso israelí de la acusación de antisemitismo en realidad ha reavivado el antisemitismo, porque algunas de esas acusaciones son tan exageradas que resultan indignantes. Ya sabes, los llamados judíos que se odian a sí mismos son según judío que critique a Israel. Y cualquiera que no sea judío y critique a Israel es, por su definición, un antisemita. Bueno, esto es realmente sorprendente. Quiero decir, si yo criticara a Noruega porque todavía practica la caza de ballenas, nadie diría que soy visceralmente antinoruego. Es un tema, ya sabes. En realidad, no soy especialmente crítico en ese sentido, pero podría serlo. Quiero decir, si me provocas lo suficiente, ¿y de qué le serviría a Noruega enemistarse con un amigo? No creo que le hiciera ningún bien. En fin, Israel se ha ganado enemigos por todas partes y no tiene amigos. Y el mito de Israel, ahora hablo no del que los propios israelíes han creado para sí mismos, basado en la celebración de su sufrimiento como pueblo en Europa, no en el mundo árabe, por cierto.
Los judíos árabes estaban bien hasta que se fundó Israel, y eso los puso en peligro, y entonces tuvieron que reunirse en Israel. Esto es un proyecto colonial europeo, de judíos europeos, por judíos europeos, para beneficio de otros europeos que querían librarse de los judíos que tenían entre ellos. Y ahí está. Y si Israel quiere formar parte de la región en la que se ha implantado, hay propuestas que podrían hacerlo posible. Me interesó mucho escuchar el discurso de Rahm Emanuel, exalcalde de Chicago, exasesor del presidente en la Casa Blanca, jefe de gabinete, un hombre muy inteligente y con carácter, que pronunció en Israel. Dijo que la solución pasa porque los 23 estados árabes unan fuerzas con Israel, resuelvan la cuestión palestina y sigan adelante. Y pensé para mí mismo, ¿acaso prestaron atención cuando en 1982 en Fez los saudíes presentaron exactamente esa propuesta? O en 2002 en Beirut, cuando el difunto rey Abdalá la reiteró, comprometiendo a Arabia Saudí a ser el primer país en normalizar relaciones con Israel en ese contexto y a llevar consigo a los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica para hacer la paz con Israel. Quiero decir, si Israel mostrara respeto por alguien más allá de su población judía, si no practicara el apartheid dentro de su propio país, si no estuviera implicado en limpieza étnica y genocidio, si no cometiera agresiones contra sus vecinos, la gente estaría dispuesta a hacer la paz con él. Y el principal obstáculo para eso es la paranoia que se ha inculcado en los israelíes como resultado de haber convertido su terrible historia en Europa en el elemento central de su identidad. Eso tiene que cambiar. ¿Puede cambiar? Si no lo hace, yo esperaría que Israel acabe desapareciendo poco a poco, como les ocurrió a los reinos cruzados. Parece que muchos de esos intentos de acuerdos para acercar a árabes e israelíes tenían en realidad una función de política de bloques, es decir, crear una alianza contra Irán. Pero sería interesante, una última pregunta. ¿Cree que si la guerra termina ahora, Estados Unidos tendrá que aceptar en algún momento que los iraníes controlan el estrecho de Hormuz, que simplemente es así? Y entonces, los estados árabes tendrían que reajustarse, reconociendo quizá que no pueden poner todos los huevos en la cesta estadounidense, que tienen que apostar por Irán, por así decirlo, por el caballo ganador, y que tal vez deberían mejorar sus relaciones con los iraníes. ¿Cree que, en esas condiciones, Israel estaría bajo presión para intentar normalizar sus relaciones con sus vecinos, en lugar de mantener esa postura maximalista de derrotar o desestabilizar a todas las potencias competidoras de la región? Me alegra que menciones esto, porque en efecto, los acuerdos de Abraham fueron un intento de Estados Unidos e Israel de construir un orden regional en torno a una coalición contra Irán. En ella se incorporaba a Bahrein, que tiene una historia muy enredada con Irán, y a los Emiratos Árabes Unidos, que mantienen tanto lazos económicos estrechos como disputas territoriales y una fuerte animadversión hacia Irán y hacia la revolución iraní. Así que eso está muerto. Los acuerdos de Abraham están básicamente en estado crítico. Y ahora mismo se está formando un nuevo orden, un orden que no incluirá bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, porque los países árabes del Golfo han aprendido que Estados Unidos no solo no va a defenderlos, sino que no puede hacerlo frente a Irán. Y de hecho, en este momento, probablemente estén agradecidos de que sean las bases estadounidenses en su territorio y no sus propias instalaciones las que están siendo atacadas por Irán en represalia por las provocaciones de Estados Unidos. Eso es otra cosa. Son rehenes del unilateralismo estadounidense y no les gusta. Por eso, todos ellos están en diálogo con Teherán sobre un orden posterior a la guerra. Tenemos el grupo formado por Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Turquía, que ha surgido como núcleo para una futura arquitectura de seguridad en la región.
No está claro cuál será la relación entre ese grupo e Irán. Probablemente incluya ciertos elementos de equilibrio de poder, pero desde luego no incluirá una aceptación de Israel, como proponían los acuerdos de Abraham. Creo que estamos viendo el surgimiento de un nuevo orden de seguridad en la región, basado en la autonomía estratégica. Un orden que no va a aceptar la idea de depender de un patrón extranjero, sea Estados Unidos, China, Rusia, India o quien sea. No incluyo a Europa en eso, porque Europa sigue tan dividida que resulta ineficaz como gran potencia, salvo en el ámbito económico. Así que sí, creo que uno de los objetivos de Israel es mantener el posible orden regional que representan los acuerdos de Abraham, pero no creo que eso sea viable. Estamos viendo cómo ese modelo está siendo sustituido, quiera o no quiera nadie, por otra cosa. Y tienes toda la razón, por supuesto. En algún momento, Estados Unidos va a retirarse. Y lo curioso es que Estados Unidos lleva tiempo diciendo que quiere hacerlo. Quiere girar hacia Asia, quiere dedicarse a otra cosa, quiere salir de Europa, quiere salir de Asia Occidental, quiere centrarse en China como competidor de igual nivel, lo cual es otro tema que deberíamos tratar, porque tampoco creo que haya mucha racionalidad en eso. Pero, en cualquier caso, sí, estamos viendo la lenta aparición de un posible nuevo orden en la región, que sería muy distinto del que existía antes de la guerra. Bueno, la próxima vez deberíamos hablar sin duda de China. Tú estuviste allí con Kissinger en los años 70, y ahora me gustaría conocer también tu opinión sobre China. Pero sí, eso tendrá que ser la próxima vez. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo. Bueno, gracias por hacer lo que haces.